Aleluya. Es un gusto estar con ustedes una vez más, compartiéndoles la palabra y pues con la oportunidad de saludarles y mandarles un fuerte abrazo desde aquí de Edinburgh, Texas. Y pues, ¿qué les parece si entramos otra vez a un estudio bíblico? Así como me gusta, entrar en la palabra. Y pues he sentido por el Espíritu continuar con el tema que el Señor me dio para el año nuevo. Y es más, vamos a repasar tantito y el Señor me lo agregó un poquito más. Y no sé si se acuerden que todas las escrituras que se vieron la última vez que les compartí tuvieron algo en común. ¿Se acuerdan qué era? Que todos eran del capítulo 20, versículo 21. Y eso nos daba la palabra, el mensaje para este año. Y a base del contexto de cada versículo que vimos. Y la primera escritura que vimos fue de Éxodo 20, 21. Y el contexto era de que Moisés se acercó, bueno, estaba con el pueblo de Israel que se habían liberado de la esclavitud y andaban en el desierto, guiados por Moisés y claro, por el Señor. Y dice en Éxodo 20, 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la nube. Y algunas escrituras dicen que a la oscuridad, pero era porque era una nube muy gruesa, no porque había oscuridad, porque en Dios no hay oscuridad. Dice otra vez, y Moisés se acercó a la nube en la cual estaba Dios. Y hablamos de lo importante en este año y más que nunca, y claro que siempre lo importante va a ser la comunión con nuestro Padre. No es tiempo para jugar a iglesia, no es tiempo para asistir de vez en cuando, no es tiempo de nada más abrir la Biblia en tiempo de necesidad. Ya no es tiempo de jugar a la fe, sino de verdad andar en el Espíritu y andar en comunión constante con nuestro Padre. El pueblo, nadie le dijo al pueblo que no podía acercarse a la nube. Ellos mismos se quedaron a lo lejos de Dios. Pero Moisés no. Moisés iba hacia el Señor. Y hasta una vez le digo, enséñame tu gloria. Él iba hacia Dios para conocerlo más. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. No hay tiempo que perder. No podemos vivir esta vida aparte de Dios. Claro que Dios está en todo creyente, pero esa comunión íntima con Él es esencial. Nos sorprendemos cada día de las cosas que suceden y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sucedan estas cosas? Y hasta puede perturbar, porque de verdad sí, son cosas que uno jamás se hubiera imaginado que fueran a suceder. Estos son tiempos raros, tiempos difíciles para algunas personas y hasta tiempos peligrosos. Y la única manera de superar estos tiempos y vencer y salir victoriosos es en mantener la comunión con el Señor. No hay otra, y Moisés bien lo sabía. La única manera para él de guiar a ese pueblo para llegar a la tierra prometida iba a ser con esa comunión con el Señor. A través de esa comunión
No había otra manera. Él no podía con tanta gente. Era demasiado difícil el plan de Dios en lo natural. Él tenía que depender de lo sobrenatural, de la comunión íntima con el Señor, para poder lograr lo que Dios le pedía. Y así es con nosotros, hermanos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Y si queremos vencer en este mundo, es en recibir del Señor, estar en contacto con Él, oír de Él, oír su voz, recibir su ministración directa a cada uno de nosotros. No dejen que Dios le diga al otro. No, hermanos. Dios le quiere decir a usted exactamente qué hacer. Le quiere ministrar, le quiere consolar, le quiere fortalecer. Es esencial. Bueno, también vimos en 2 de Crónicas 20:21 cuando Israel estaba en peligro, que venían ejércitos, multitudes en contra de Israel. Y la gente se fijó que ya venían. Y el rey consultó a Dios y recibió una profecía, la cual decía: no teman, el Señor, la batalla es del Señor. Y el rey mandó, dice, después de consultar y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Tanto que hay que sacar de este versículo, hermanos. Vamos a ver cosas peligrosas, pero no tenemos por qué perder o por qué temer. Es solamente seguir alabándole al Señor y confiando en sus misericordias. Eso es fe. Él mandó a sus cantantes primero, no mandó a los armados primero, al frente. No, puso al frente a los cantantes, a los que alababan al Señor. Y pues también la alabanza es parte de esa comunión con el Señor. Alabarle, reconocer su bondad, sus misericordias, en medio de todas las circunstancias, todo lo que uno enfrente, glorificar a Dios y no ser conmovidos por lo que veamos. Él es digno siempre de ser adorado y alabado. Hermanos, hay gente que alaban al Señor mientras que todo está bien, pero al momento de ver algo difícil, le dicen: ¿por qué permites que estas cosas me sucedan? Le acusan a Dios en vez de alabarle, en vez de darle gracias por sus misericordias, en vez de cantarle al frente del enemigo. Eso es lo que Dios está diciéndonos para este año. Alabarle, reconocer sus bondades, reconocer sus misericordias y ser firmes en alabarle, pase lo que pase, haya enemigos alrededor o no, y Él nos ganará la batalla. Aleluya. Y pues se mencionó primero de Timoteo 6:12, que dice que hay que pelear la buena batalla de la fe, y eso es fe, cuando no somos conmovidos por lo que vemos, sino que somos constantes en alabarle y darle gracias y reconocer quién es Él. Amén. Aleluya. Y luego vimos Juan 20:21, donde dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el pastor ha estado hablando de eso, de cómo todo cristiano, todo miembro de Cosecha Mundial debemos entender que somos mandados
hemos sido enviados a ser su luz, a alcanzar a los inconversos y manifestar las señales, las maravillas de Dios. No corresponde solamente a los pastores, no. Todo creyente lleva al Espíritu Santo dentro y tiene el poder para manifestar los milagros, las señales, las maravillas. Pero todo empieza con esa comunión íntima con el Señor, y eso lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver más escrituras que el Señor me ha dado. Eso fue Juan 20, 21. Y el Señor dice paz, nos dice paz. Hermano, hermana, si usted anda sin paz en su corazón en este momento, reciba la palabra del Señor Jesús mismo. Ay, Él sabía lo que venía. Él sabía que iban a suceder cosas difíciles. ¿Y qué fue lo que les dijo a sus discípulos? Paz, paz. Reciban la paz del Señor. Eso es fe. Decir, sí, Señor, pase lo que pase, recibo tu paz. Porque estamos en el reino de Dios, y el reino de Dios es paz, es gozo, es justicia en el Espíritu. Amén. Somos independientes de estas cosas que están sucediendo en este mundo. No somos del mundo, y somos del reino de Dios, donde hay paz. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que reconocer que hemos sido seleccionados para un propósito muy importante. Hemos sido enviados al mundo para cambiar al mundo, para cambiar vidas. Hay enfermos, hay gente que necesita saber que hay poder en el cuerpo de Cristo. Ese poder sigue. Es el mismo poder que tenía Jesús, y más, dice. Las obras que yo hago y más harán, porque yo voy al Padre. Entonces hay que recibir eso, hermanos, y estar dispuestos a fluir en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. En este año eso es muy importante. Urge, realmente sí, urge ser testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que puede hacer para toda persona que sigue en las tinieblas. Luego vimos en el libro de los Hechos 20, 21, capítulo 20, 21, donde Pablo les decía, esto es lo que yo andaba haciendo. Decía, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que decía Pablo. Yo andaba haciendo eso, dice. Bueno, nosotros también, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento, que quiere decir cambiar de mente, cambiar de dirección para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso va a ser nuestro lema para este año. Esa comunión íntima es lo que produce el querer como el hacer. No podemos con fuerzas humanas lograr lo que acabo de leer. No llegaríamos muy lejos. Es con la comunión íntima con nuestro Padre. Y Jesús bien lo sabía. Si Jesús mismo tenía que hacerlo para cumplir con el propósito de Dios para su vida, ¿cuánto más nosotros? Yo vi ejemplos de la vida, hay muchos ejemplos de Jesús dependiendo de esa comunión íntima con su Padre para el poder, para manifestar el poder, para conseguir guianza y dirección en su ministerio. Después de haber ministrado a multitudes, el Señor se apartó para orar
buscando la voluntad de Dios para saber a dónde ir, dónde seguir. Él había predicado en una área y ahora buscaba, ¿ahora qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y duró horas en comunión, en oración con el Señor. Ahora, no se trata tanto de cuántas horas pase uno en oración, porque nuestra comunión es durante todo el día, por el Espíritu. Pero era necesario para Jesús apartarse, porque la gente lo perseguía, ¿verdad? En Marcos 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, había ministrado durante largas horas el día anterior y días anteriores. Pero de todos modos, él se levantó temprano, muy temprano. Dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él sabía muy bien que no podía soportar todo lo que tenía que hacer en su ministerio sin haber consultado primero con el Señor. Se apartaba a orar, a pasar tiempo íntimo con su Padre. Después de haber ministrado a multitudes otra vez, se ve otro ejemplo en Mateo 14, 22 y 23. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, pasando tiempo con el Señor. Tenía que mandar a sus discípulos por adelantado y despedir a la multitud que lo seguía durante días. Y él, hora tras hora, sanando y manifestando su poder y su amor para con la gente. Pero llegó el tiempo cuando era muy necesario prepararse para lo que seguía. Y entonces se despidió a sus discípulos, váyanse para allá, ahorita los alcanzo, les decía. Y ustedes, adiós, ya se van ya llenos, contentos, sanos. Y se apartó para orar, para pasar tiempo con su Padre. Y luego se acordarán de otra ocasión cuando Jesús anhelaba pasar tiempo, era necesario pasar tiempo orando en preparación para lo que seguía. Y eso fue cuando, mejor lo leemos, Mateo 26, versículo 36. Dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús sabía que lo más importante de su ministerio ya se aproximaba, que él se iba a sacrificar, que él iba a sentir por primera vez dolor, que él se iba a hacer pecado. Él iba a llevar en su cuerpo toda enfermedad de todo el mundo. Él iba a llevar en sí maldición, la maldición de todo el mundo, cosas que él jamás había experimentado. Él iba a sentir la separación entre él y su Padre por primera vez en toda la eternidad. No había experimentado eso. Pero al hacerse pecado, iba a haber esa separación. Entonces él sabía lo que le esperaba y sabía que la única manera era de pasar tiempo con el Señor, cobrar, fortalecerse más bien, prepararse, recibir últimas instrucciones, últimas palabras de su Padre
último tiempo de comunión con Él antes de ser sacrificado. Tan necesario que es nuestra comunión íntima con nuestro Padre. Hay cosas que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Hay cosas que suceden en esta vida que no son nada fáciles de experimentar o de observar, aunque sea de lejos, y el Señor nos quiere fortalecer, nos quiere animar, nos quiere dar, ya nos ha dado su poder, pero nos quiere fortalecer y manifestarse a través de nosotros. Y es por eso que el Señor nos está llevando a esto de fomentar esa relación, esa comunión íntima en nuestro andar con Él diario. Si Jesús dependía de esos tiempos a solas con el Señor, esa comunión privada con Él, ¿cuánto más nosotros? Les animo, hermanos, que fomenten, que dediquen tiempo a platicar con su papá, a recibir de Él, recibir de ese fluir de su poder para poder manifestarlo aquí en la tierra, de recibir de sus consejos, de su guianza, de su dirección. Él nos quiere indicar a dónde ir, a qué hacer, nos quiere advertir de cosas. Hay mucho que nos quiere platicar, pero hay que escucharlo, hay que tomar tiempo escuchando, recibiendo directamente de Él en nuestra relación personal con Él. Eso es lo que más importa en esta vida. Así es que les animo, hermanos, que todos nos desarrollemos más en esa comunión íntima con el Señor. Muy bien, hermanos, pues por fe yo sé que muy pronto nos veremos. Mientras tanto, les mandamos un fuerte abrazo, muchos saludos, los queremos mucho y pues nos vemos muy pronto, hermanos. El Señor les bendice. Amén.